y que realmente, pues lo más cercana a lo que ustedes conocen y les pueda servir un poco para rememorar y reidentificar muchas cosas, ¿no? O sea, entonces es una breve selección solamente de tarjetas de la ciudad de Chihuahua y que puse con este objetivo: mostrar breve y cronológicamente los principales tipos y usos de la tarjeta postal en la ciudad de Chihuahua desde 1879 hasta 1911. No están todas, es solo una muestra, ¿sí? Entonces, a lo mejor me equivoqué en alguna construcción que ahí le ponen a veces las personas que es una tarjeta de Chihuahua y yo no conocí tan tempranamente Chihuahua, así que por favor corríjanme si me equivoco. Eh, Antes de las tarjetas ya en México, empezaron a aparecer a nivel del mundo un sinfín de tarjetas privadas, pero es hasta 1869 cuando por primera vez en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, se saca esta primera tarjeta postal. Se hicieron millones el primer año, no obstante es difícil encontrarlas en perfecto estado, las del primer año. O sea, varios millones, de 6 millones más o menos de tarjetas se circularon ese primer año. Y esto hizo que muchos países se dieran cuenta de que esto era una buena forma de recaudar fondos. Y la tarjeta postal empieza a ser impulsada en esos momentos, ¿no? O sea, entonces 1869 es una pequeña cartulina con lo que es el porte marcado, ¿verdad? Preimpreso, ¿sí? Y que tenía la peculiaridad de ser muy económica en comparación a una carta. Esto es lo que va a dar la importancia a la tarjeta postal, aun cuando, en mi opinión, la razón de la existencia de las tarjetas postales inicialmente es que era una eh, correspondencia con el texto a la vista, y entonces era de muy fácil manejo para los militares para poderla revisar. Y esto hacía que obviamente la revisión de las etapas de guerra pues fuera muy fácil de los textos porque estaban a la vista, ¿no? Entonces este es, en mi opinión, el factor fundamental. Entonces esta es la primera tarjeta postal que se saca a nivel gubernamental en el mundo. Si se fijan, no estaba ilustrada, solamente tenía el escudo del Imperio Austrohúngaro y la estampilla correspondiente impresa, ¿no? La primera postal que se reconoce elaborada por un gobierno, ya había habido privadas anteriormente en Estados Unidos, Lippmann y otras más, en Bélgica, etcétera. Alemania había muchas privadas, pero no se consideran realmente todavía como tarjetas postal, tienen otra categoría. Esta es una pequeña tarjeta postal que es una rareza verdaderamente, es realmente la primera tarjeta postal que se emite en el mundo con una ilustración. Desafortunadamente se hace para la guerra franco-prusiana, que bueno, va a aportar muchas cosas a la fotografía y a las postales. Este es el primer modelo, hay otro secundario, pero este es importante por ser la primera tarjeta, una verdadera rareza, y encontrarla usada altísimos precios, tanto como nueva, ¿sí? O sea, nueva es verdaderamente una joya tenerla, ¿no? O sea, y es muy bella. Se hicieron reproducciones que obviamente tampoco son baratas, ¿no? Bien, esta es la primera tarjeta postal ilustrada, pero del lado de los prusianos. En la guerra franco-prusiana se saca esta tarjeta, por eso verán que está un poco dañada, pero igual que la anterior, dificilísima de poder ser encontrada y más usada, ¿no? O sea, hay otras, Felpost y demás ya de la guerra, pero que salen en este mismo año de 1870. Y pues esta guerra de franco-prusiana nos da la primera tarjeta ilustrada francesa y un poquito después la segunda tarjeta postal francesa ilustrada y esta que es la primera prusiana, ¿sí? Esto nada más para contextualizar.
Años después aparecen las primeras tarjetas postales en México. México ingresa a la Unión Postal Universal, que empieza a normar, digamos, por convención internacional, los precios de los portes, los servicios a que se prestaban, etcétera. Y México suscribe este tratado en 1878 y la primera postal propiamente dicha en México aparece en impresión varia. Son 19 colores diferentes, diferentes cartulinas, 4 tintas distintas, en fin, ¿no? O sea, que son de este tipo. Nada más les pongo dos, no les voy a poner los 19 colores y las 4 tintas porque es una gran cantidad. Si se fijan, tienen adheridas las estampillas, ¿sí? En este caso de Juárez. Encontrarán por ahí a veces algunas con portes mayores, pero eran ensayos para ver cómo se utilizarían. En general aparecen con sellos de Hidalgo, que fueron de los primeros en México, y con portes de 25 centavos. Estas son las que realmente salen oficialmente por primera vez y empiezan a aparecer en México ya posteriormente las tarjetas postales ilustradas. En los libros, desgraciadamente, sobre postales de México, se ha estado diciendo que las tarjetas postales ilustradas surgieron en épocas muy posteriores. No es cierto. Las primeras tarjetas ilustradas, y ustedes no me dejarán mentir, pues basta ver este magnífico grabado de Estados Unidos mexicanos, ¿no? O sea, eh, obviamente que luce de maravilla, se hizo en diferentes valores, ¿no? Para el extranjero, para el interior de la República y uso nacional, y obviamente, ¿no? O sea, en tinta azul y tinta roja, diferentes cartulinas, 4 cartulinas, en fin, diferentes, las de un valor y 2 cartulinas, la del valor para servicios internacionales, en donde aparecen números como estos que implican el 82 es el año de emisión, ¿sí? Esta es la primera emisión de tarjetas del año 82 y el distrito 53 abajo y 55 arriba, bueno, que era correspondiente a la zona postal que se refería. Estas todavía no son de Chihuahua, no se me emocionen. Aquí sí ya aparece una de Chihuahua, ¿verdad? De el año 82 en el distrito 25 y que va a ir de Chihuahua a Alemania. Entonces, igual es una tarjeta ilustrada oficial, es del gobierno. Esta corresponde a la segunda emisión de tarjetas postales que salen en julio de 1882. Hay dos tipos con 3 centavos y 5 centavos de porte, ¿no? O sea, son piezas muy escasas en general, pero se pueden ver todavía. Se usaron muchísimo en México y ya posteriormente empiezan a aparecer otro tipo de tarjetas, esta que es una joya maravillosa, esta se repartía a todas las oficinas postales nacionales e internacionales y se conocen muy pocas, esta se conservan tan poco que esta es la que aparece en el catálogo de 2017 y es la única pieza que hay y la tenemos por acá en nuestra colección, ¿no? Es una tarjeta muy grande, de formato muy grande, y la mandaban los empleados del Servicio Postal Mexicano a las diferentes dependencias mexicanas e internacionales. Entonces son piezas verdaderamente muy, muy escasas y raras, ¿no? Ya aquí empiezan a aparecer las tarjetas en Chihuahua. Ahora sí, no son las más bellas porque son enteros postales, son piezas que el gobierno mexicano vendía, por ejemplo, aquí para servicio interior, aunque podía por la cercanía ser usado para el servicio internacional al Paso, Texas, ¿no? Que traen preimpreso lo que llamamos el indicium, o sea, el porte preestablecido dependiendo del servicio que se va a prestar, y entonces el gobierno ya las vendía preestampadas y preimpreso el indicium o porte. Y estas son las primeras que empiezan a circular masivamente desde muy temprana época, ¿no? O sea, aquí otro entero postal igual, ¿no? O sea, con un porte de 3 centavos, ¿sí? De la Unión Postal Universal, siempre por regla, en la lengua de entonces de la Unión Postal Universal era el francés,
Entonces se ponía siempre en inglés digo, en francés y español, o en inglés y francés, en árabe y francés, en fin, ¿no? O sea, era obligado. Y empiezan a aparecer ya las cancelaciones de la ciudad de Chihuahua, como verán ustedes, igual esta va dirigida a Hamburgo, Alemania, ¿sí? En 1890. La autorización propiamente de sacar tarjetas postales privadas es algo que el gobierno mexicano empieza muy tempranamente, pero que no teníamos las imprentas en México todavía especializadas para hacer tarjetas postales. Por eso se retrasa un poco, aunque algunos empiezan a hacer algunas tarjetas muy tempranas, 1885 propiamente, 84 otros, ¿sí? Con ilustraciones y con detalles ya muy particulares estéticos, aunque las hay también hechas a mano. ¿Sí? No, en el caso de Chihuahua no he detectado ninguna hecha a mano en cuanto a artistas que pintaran. Por ejemplo, José María Velasco, el gran artista mexicano, llegó a hacer tarjetas postales. Desafortunadamente, pues cuestan lo mismo que una obra de Caballete, entonces son bastante inaccesibles y prefiere uno comprar otras cosas, ¿no? Pero son muy interesantes sus óleos en tamaño tarjeta postal. Pero hay de otros autores como Edward Long, alemán, que estuvo en México a finales del siglo XIX, ¿no? Ilustradas con acuarelas directamente sobre la cartulina, ¿no? O sea, y aquí pues siguen apareciendo estos enteros postales. Si se fijan, al principio pues el grueso de lo que se conseguía fácilmente en la ciudad de Chihuahua pues eran los enteros postales oficiales. Bastaba ir a la oficina postal para encontrarlos y ya traían el porte. Eso los hacía muy prácticos, ¿no? Entonces, en alguna etapa se pueden haber encontrado hechos en enteros postales, alguna tarjeta ilustrada que veremos más adelante. Esta es de 1892, dirigida a Bélgica. Si se fijan, aunque no les pusimos todos los materiales de esa manera, pues hacer un trabajo historiográfico sobre lo que está en los textos es todo un mundo, ¿no? O sea, para andar hurgando por ahí en los contenidos de las diferentes tarjetas, ¿no? Esta es muy interesante porque es una de las primeras tarjetas ilustradas privadas en el caso de lo que tenemos documentado de Chihuahua. Si se fijan, ya hay una ilustración local, aunque no es una fotografía impresa sobre la cartulina en cuanto a técnica fotográfica directa, sino es una litografía, pero es una composición litográfica muy interesante, ¿no? O sea, con imágenes de la ciudad de Chihuahua. Y dice el Fuerte Nuevo en inglés, en fin, ¿no? O sea, y muy temprano, se fijan, es del año de 1894, de junio de 1894, en donde está siendo enviada de Chihuahua a Alemania, ¿no? O sea, la letra está muy parecida a la mía, no se entiende casi nada, ¿no? Pero muy bella. Esta otra, igual, en otro tipo de enteros postales con un indicio o porte distinto, ¿no? O sea, que trae evidentemente ya preestablecido el porte para el servicio interior. El hecho de que aparezca en la tarjeta oficial el tipo de servicio no es tan relevante porque si no cubre el porte, pues se le pone una estampilla adicional, ¿no? O sea, pero vean ustedes, está mezclado aquí, no le estoy poniendo las más bonitas de momento para que entiendan que al principio se usaban este tipo de tarjetas mayoritariamente por ser prácticas. Van a llegar a encontrar algunas tarjetas entre este periodo de fines del siglo y 1903, en donde no hay ningún texto, solamente ve el destinatario, a veces el remitente, ¿sí? Quién envía y quién recibe la tarjeta, la dirección del destinatario, pero no hay ningún mensaje. ¿Por qué? Porque en ese periodo se abre una concesión gubernamental y por parte de la Unión Postal Universal de que si no se le ponía ni una sola palabra de texto adicional más allá del remitente y del destinatario,
solamente pagaba un centavo por el envío. Se enviaba como si fuera un artículo, una publicación y no una tarjeta postal. Y eso hacía que la gente, pues ahora sí que era de escasos recursos, pues mandara una tarjeta a su familia para que supieran que estaba vivo, pero no decía nada porque costaba más caro decir algo, ¿no? Ya con que dijera hola, pagaba el doble. ¿No? Entonces, era verdaderamente difícil, ¿no? Para mucha gente tener dinero, ¿no? Esta de 1898 va en la región, ¿verdad? Va hacia el interior de Chihuahua a Jiménez, que son muy escasas. Esta es una de las primeras que hemos recopilado a nivel de la época más temprana de Chihuahua y que es una de las eh, más raras y comercial, ¿no? O sea, ya es una tarjeta publicitaria. Estas normalmente las compañías comerciales las mandaban imprimir, las obsequiaban a su clientela como cortesía y podemos fecharla, aunque no está circulada, por el formato de la parte de lo que era entonces el frente. La ilustración iba en la parte posterior y el frente era donde estaba el destinatario, que era lo más importante. Después se nombró al revés, nada más, es todo lo que cambia. Y se divide después de 1907 el espacio para el mensaje y el destinatario, que obviamente esta es una tarjeta privada, ¿no? O sea, y de tipo comercial, publicitario. Esta que es bellísima, es bastante común. Se ve que la cervecería se dedicó a hacer varios miles de ellas, por suerte, ¿verdad? Y gracias a eso conservamos varios ejemplares de la misma, usados y sin usar, ¿no? O sea, pero que muestran pues ya el desarrollo y la belleza de Chihuahua, ¿no? O sea, la cervecería, la catedral, en fin, el palacio de gobierno y tratando de impactar eh, en en el imaginario colectivo, ¿no? Para que la gente vaya viendo. Esta fue hecha en Zurich se tenían que mandar a hacer. Entonces, piensen lo que implicaba mandar normalmente ya fuera por tren y después por barco y esperar el regreso de los materiales. Y obviamente la pura fabricación implicaba dificultades importantes. En el caso de Europa, en Austria estaba una de las más importantes, Svidernauch, que era la fábrica en estos años que producía mayor cantidad de tarjetas, pero era también emisora de libros, ¿no? O sea, pero se convierte después en Carl Friedrich y va a ser gigantesca, ¿no? En cuanto a producción, varios millones de tarjetas y miles de tipos de tarjetas. Esta es otra de Kunli, de los hermanos Kunli, que está en Zurich y van a sacar una gama de tarjetas a nivel mundial y algunas de México. Esta es muy interesante porque es de las pocas en las que aparecen muy tempranas imágenes de 1899 en este caso, y aparece un grabado con imágenes de los grupos regionales, seguramente Rarámuri, ¿no? O sea, pero bueno, difícil ojo de buen cubero, ¿no? O sea, saber si hicieran o no Rarámuris o en esos años otras etnias, ¿no? En los tranvías de mulitas, ¿no? O sea, que en algunos casos también fueron tranvías de bueyes en algunas poblaciones del norte de México, ¿no? O sea, por las ventajas del tipo de animales que había. Esta es muy rara, la pieza de 1899, pero nos muestra una pequeñísima ciudad de Chihuahua desde lo lejos, que hoy día, pues obviamente, todas esas lomas que se ven al fondo, ¿verdad? Pues ya son pobladas y desgraciadamente ya no se observa esa magnificencia de paisaje, ¿no? Y esta, obviamente, está hecha en Leipzig, en Alemania, ¿sí? Igual que esta otra, que también es muy bella, ya con el monumento a Hidalgo, también en 1899. Estas piezas son
difíciles de conseguir, sobre todo usadas. Por ahí las van a encontrar todavía eh, sin usar en internet, en eBay, en el Camp, y todas estas subastadoras, pero bueno, nos muestran esta etapa de la evolución de lo que era Chihuahua. Y muy importante, si se van fijando, la mayor parte de ellas están o en inglés, en alemán, en francés, porque la población que más tenía posibilidades de escribir por razones económicas, pues era en general de extranjeros en la región. Y la otra, porque pues eran los que sabían leer y escribir. Estaba muy limitado la población autóctona que tuvieron conocimiento de la lectoescritura. Entonces, pues solamente la gente acomodada podía darse el lujo de mandar una correspondencia fuera de la ciudad, ¿no? O sea, o aún dentro de la ciudad, ¿no? Era un costo alto para un pobre, ¿no? Entonces, no cualquiera escribía una tarjeta postal, a pesar de que el costo era mucho más bajo que el escribir una carta, ¿no? Esta que es la que utilicé para la portada, que es muy temprana y bella, ¿no? Ya para el 1900, de una litografía de Kunststadt y Menig en Leipzig también, ¿sí? Obviamente, pues vean las construcciones, ahí sí ustedes que tienen más conocimiento, la calle Libertad, pero pues por atrás de la calle Libertad básicamente no se aprecia eh, casi nada, unas pequeñas construcciones por ahí y muy aisladas, ¿no? La siembra de maíz como una elemento decorativo. Estas tarjetas tienen un formato muy germánico de lo que se llamaba en ese tiempo estilo Grußhaus, o sea, como saludos desde o saludos ¿sí? Recuerdos de Chihuahua, es el equivalente, entonces un poco, ¿no? O sea, y se hicieron a lo largo de México muchos tipos de estas, y sobre todo porque se mandaban a hacer con los diseñadores europeos, y ellos ya tomaban las imágenes, si ya fuera con grabados o fotografías o litofotografías, empiezan a ilustrar, pero siempre con este sentido un poco de lo que era el Art Nouveau de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pueden ver ustedes muchas curvas en algunas partes y las flores, mucha naturaleza, etcétera, ¿no? O sea, otra más bastante escasa y rara, ¿sí? Aquí con el Hospital Porfirio Díaz, que creo que a alguien le va a emocionar mucho por allá de los amigos, ¿no? Traerle una imagen, pues creo que muy prístina, ¿no? Del Hospital Porfirio Díaz, ¿no? O sea, de la catedral y la plaza principal, el río en la Junta, ¿sí? O sea, lo que eran las principales construcciones de interés para esos momentos, ¿no? O sea, que mostraban un poco lo que sería el desarrollo de del progreso en la región, ¿no? Las muestras de progreso, ¿no? O sea, esta que es muy interesante, es, aunque no lo dice, sabemos eh, por ingeniero Alderete, ¿no? Que este era uno de los servicios de correos más importantes de México, ¿no? Y del mundo en aquellos años. Y esta imagen de el artista que no sabemos quién es, que destaca en la parte posterior que lo van persiguiendo unos apaches, ¿no? Y bueno, pues sabemos que esto debe haber sido seguramente Chihuahua, al menos yo siempre lo he identificado como de Chihuahua, aunque la bandera parezca más italiana, pero ese era un error común porque los artistas europeos, esta pieza fue hecha en Europa con base en un grabado eh, de época, ¿no? Que se hizo en la región de Chihuahua seguramente, pero se elabora para la Exposición Internacional de París de 1900. Es una serie muy bonita, si quieren un día se las muestro, son 48 tarjetas, todas referentes al correo en el mundo, ¿no? O sea, tanto en posesiones, colonias, como en países específicos, ¿no? O sea, son 48 muy bellas piezas, ¿no? O sea, pero ahí ven ustedes a los apaches persiguiendo a este
mensajero, ¿no? Continúa a la par de las postales ilustradas incipientes en Chihuahua, la existencia de los enteros postales, como este que va dirigido al Distrito Federal, sí, con su indicio, un aporte pagado de 2 centavos, y ya claramente el destino ya fuera apartados postales. Era muy común encontrar a viajeros que se conseguían un apartado postal o que tenían un cuarto en un hotel y entonces recibían la correspondencia en el hotel. O en el caso, por ejemplo, de Veracruz, pues en los portales llegaba la correspondencia directamente a la cafetería y a los portales, ¿no? O sea, para que alguien pasara a recogerla y agradeciera por ahí por el servicio. Esta es una de las tempranas imágenes aquí de una vista muy interesante de la ciudad. Creo que les será muy de interés verlas después con calma, ¿no? Ya más amplificadas y con más detalle. Ustedes que sí conocen bien la ciudad, quizás vean que faltan muchas cosas y otras que a lo mejor ni sabía uno que estaban por ahí, ¿no? Es la plaza principal y obviamente el edificio municipal, pero las montañas hacia el fondo tan cercanas como ahora creo que ya no se ven, ¿no? Bueno, así de pelonas de construcciones, ¿no? Y esta también, obviamente, fue impresa para gente de Chihuahua y obviamente, ¿no? O sea, por esta Verlag Reifenberg que está en Alemania, ¿no? Esta es una pieza ultra rara, no solo para Chihuahua, lo es para la cartofilia de teología en México, porque es una de las primeras tarjetas con fotografía que se emite, ¿no? Si se fijan, es un entero postal oficial, lo hizo el Servicio Postal Mexicano, pero tuvieron a bien pegarle esta delgadísima capa de papel que no alteraba el porte y ponerle una fotografía original que por suerte está hecha a la albúmina y se conserva hasta nuestros días, ¿no? O sea, en perfecto estado y calidad. Son piezas rarísimas, verdaderamente. Tenemos algunas impresas directamente, emulsionadas e impresas directamente sobre la cartulina, pero esta tiene la peculiaridad de estar adherida a la fotografía, ¿no? Para ilustrarla, ¿no? Entonces es una pieza hecha muy tempranamente, en 1901, ¿no? Hay algunas anteriores de otros lugares, pero de Chihuahua, esta es la más temprana que conocemos hasta ahorita, ¿no? O sea, y va dirigida a la población de Brescia, en Italia, que es una población poco conocida, ¿no? O sea, pero para la mayoría de la gente, pero es eh, interesante, ¿no? Y más raro, sobre todo por las cancelaciones de Brescia, ¿no? Para los coleccionistas de enteros postales es un destino poco habitual, ¿no? Bien, dentro de este mismo esquema de las Grushaus o tarjetas de tipo Grushaus, ¿sí? O de recuerdos de México, ¿no? Como esto de recuerdos de Chihuahua, tenemos esta de 1902, ¿sí? Que también está hecha en Kronstadt, y que va a mostrar algunos de los cambios, ¿no? O sea, y en la arquitectura y el paisaje, ¿no? O sea, el Cerro del Coronel, aquí con una construcción que ignoro qué será, y la Escuela de Artes y Oficios, la Cervecería de Chihuahua, y un carromato muy tipo español, ¿verdad? Jalado por bueyes, ¿no? O sea, y que además está jalado por 4 bueyes, ¿no? O sea, a veces eso pasa desapercibido y se ha dado por mencionar que en México, por ejemplo, las diligencias solo llevaban cierto tipo de animales. Gracias a la fotografía del siglo XIX y las tarjetas postales, podemos saber que muchas de las diligencias llevaban 5 mulas, ¿no? O sea, y ahí están las fotografías, aunque digan los expertos otras cosas, ¿no? O sea, bien.
empiezan a aparecer a nivel del ferrocarril servicios al interior del ferrocarril y en las estaciones ferroviarias se mandaba correspondencia. No sé si a ustedes les llegaría a tocar, a mí tuve la suerte de que sí, los carros correos dentro del ferrocarril, cuando iba uno dentro del ferrocarril, si iba uno en Pullman, podía pasar al carro correo y escribir sus mensajes y enviarlos. En estos casos todavía no se usaba esa eh, modalidad, pero había un propio de las compañías como Wells Fargo o de la misma compañía ferroviaria, el Express Mexicano, Express Nacional Mexicano o el Ferrocarril Central Mexicano, y que daban el servicio al interior y entonces se ponía un cancelador de parte del propio de la compañía o bien se podía ir a la oficina a depositarlo. Ahí vamos a encontrar una serie de variantes. En este caso es de la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano, que era la que daba servicio principalmente de Ciudad de México hasta El Paso del Norte y que obviamente son piezas muy escasas, ¿no? También difícilmente se consigue en abundancia, ¿no? O sea, son muy raras las piezas. Tenemos la suerte de tener una gran variedad de ellas, de este servicio del Ferrocarril Central Mexicano y del mexicano principalmente. Pero bueno, aquí lo importante es que vean ustedes qué tipo de servicio se daba. Esto se usaba ya fuera para notificar la llegada de un bulto o para notificar a la misma compañía ferroviaria el número de bultos que se enviaban o de vagones que habían salido. Hay diferentes tipos, ¿no? Pero era en general de la compañía a los clientes o de uso interno de la compañía. Esta de 1903, dirigida de Chihuahua al distrito, al revés, del Distrito Federal a Chihuahua. Una de las tempranas con uso de imágenes de la población tarahumara o rarámuri, ¿verdad? En Chihuahua en 2005, con una fotografía litografiada, ¿no? De muy buena calidad, en donde veremos que Chihuahua se ha enriquecido grandemente, ha producido mucha riqueza y sin embargo, quien está peor y sigue peor en cuanto a economía es la población indígena de la región que desgraciadamente no se ha hecho gran cosa por sacarlos de la miseria. Dentro de las imágenes más tempranas de fotografía que hay de la región, verdaderamente eh, son deprimentes a veces las imágenes de la pobreza que vivían los rarámuri, ¿no? Por razones diversas, ¿no? Pero no se les ha hecho mucho justicia ni después de la revolución ni antes de. Bien, ya empiezan obviamente a aparecer las primeras litografías a color, algunas de mayor o menor calidad, hay muchas variaciones dependiendo de la compañía. Roberto Schneider hace un buen trabajo de impresión, es uno de los primeros en estar haciendo tanto fotografía impresa en blanco y negro como litografía coloreada, ¿no? Todavía no hay el uso de la fotografía a colores, aun cuando ya la había, no era común ni era accesible los servicios en todo el país, ¿no? Aquí la Plaza de Armas, en una vista muy interesante, la Plaza de Armas también de Roberto Schneider, ¿sí? Es de 1905. A veces las fotografías fueron tomadas un poco antes, eso sí, no podría uno dejarlo en claro, sobre todo cuando se mandaban al extranjero a imprimir, evidentemente, pues a lo mejor tenemos una fotografía de 1904, pero pues se tardaba casi un año en ir y regresar de Europa en lo que se fabricaba, en fin, y hay variaciones, ¿no? O bien, en algunos casos se retoma una fotografía muy temprana de los años 60 y se reproduce posteriormente. No es el caso de Chihuahua, que ya hemos detectado algo tan diverso, ¿no? En cuanto a temporalidad. Pero en el caso de Querétaro tenemos fotografías con, ¿qué será? 15 o más años de diferencia y que se imprimieron posteriormente, ¿no? O sea, y en Ciudad de México hasta de más de 50 años de diferencia, ¿no? O sea, y entonces engaña un poco la, la,
la imagen y cae uno en trampas, ¿no? Fácilmente por no conocer más sobre fotografía más antigua, ¿no? O sea, esta también de Roberto Schneider tiene una gran calidad, se empiezan a dar cuenta, ya se imprimen localmente, ya es en la región donde se están haciendo las impresiones, probablemente en El Paso, Texas, ¿no? O sea, eh, o bien ya había alguna imprenta eh, regional, ¿no? Es cosa de profundizar ahí en el conocimiento, ¿no? O sea, esta que tenemos aquí del American Photo, que empieza la American Photo primero en Chihuahua y después ya se va a sentar en Ciudad de México, y que es una imagen muy temprana de los Rarámuri. Podemos ver sus arcos, sus herramientas, ¿no? O sea, muy interesantes, ¿no? Y el tipo de calzado, ¿no? Esta es muy aportadora porque ya para 1906 estamos viendo en esta del American Photo que ya hay iluminación. Y obviamente tratan de representar una noche festiva, ¿no? O sea, pero es importante porque hay poco de la iluminación a nivel nacional en tarjetas postales y en fotografías. Fue muy impactante tanto las primeras iluminaciones del Zócalo de la ciudad y la Alameda Central en Ciudad de México empieza a evolucionar, ¿no? O sea, y a aparecer, ya recordemos que Chihuahua es una de las primeras regiones con una hidroeléctrica, ¿no? Bueno, la primera hidroeléctrica, no propiamente la en Batopilas, ¿no? O sea, entonces, o Batópilas, no sé cómo se pronuncia en Rarámuri, eh, y es muy interesante, por lo menos es uno de los primeros registros en postales que hemos encontrado para 1906. Ignoro cuándo fue la primera puesta de iluminación eléctrica en la ciudad, ¿no? Pero debe ser muy por esta época, ¿no? Aquí alguna imagen de lecheros para 1906. Aquí ya se dan cuenta, empieza a aumentar en la producción. Esto es lo que se llama la etapa de oro de la tarjeta postal. Ya a partir de 1900 se disparan propiamente la producción a nivel el mundo, y a nivel de lo que es México aumenta considerablemente la producción de tarjetas postales, y un poco se interrumpe la parte turística en la etapa de la revolución y se continúa posteriormente, ¿no? Ya, pero básicamente se tiene una gran cantidad de tarjetas postales ya para este periodo, y vamos viendo imágenes muy interesantes. Poco se usan las imágenes para la región de Chihuahua de los personajes. Solo algunos editores escogen más imágenes de de personajes y de características típicas de la región, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, las edificaciones religiosas, las partes de lo que sería, pues, el culto dominante en la región, en fin, son los temas fundamentales. En este caso, la iglesia de San Francisco, también de Roberto Schneider en 1906. En algunos casos, perdón, me regreso un momento, algunas van numeradas. Eso nos da la idea de que se produjeron más o menos postales, y por eso podemos ir buscando un poquito las postales que se hicieron, porque sabemos si tenemos la 16, pues me faltan 15 si nada más tengo esa, ¿no? O sea, entonces eso nos lleva a la búsqueda de otras más, ¿no? Y poco a poco uno descubriendo, ¿no? Y luego pues, se va conociendo el estilo del fotógrafo y el editor, y se hace más fácil en una masa de, de postales encontrar rápidamente una que sabemos que no tenemos, ¿no? Esta también de 1906 de la Plaza de Armas con una vista muy particular, ¿no? O sea, otra ya litográfica también de Roberto Schneider, ¿no? O sea, con un paisaje mostrando un poco del arbolado y la mancha urbana, pero desde la distancia. A veces esas tomas a la distancia se hacían no tanto porque fuera más bonita la composición, sino por las características del equipo fotográfico, y para evitar que la imagen saliese movida
por las deficiencias del equipo fotográfico, ¿no? Entonces, así no se veían imágenes borrosas, sino que se podía mostrar a lo lejos, ¿no? O sea, como en este caso, por ejemplo, si como no tenían la gran velocidad estas eh, cámaras, se tomaban desde lejos para que las personas, aun cuando se movieran, no se vieran difuminadas, ¿no? Aquí la calle Libertad desde otra vista, la habíamos visto anteriormente eh, desde el otro lado de la ciudad, ¿no? Esta es una pieza muy rara, es una fotografía privada tomada por algún fotógrafo desconocido, seguramente doméstico, y que le hicieron tarjeta postal. Ya para estos años había, eh, digamos, papel preimpreso por las empresas fotográficas diversas, ¿no? O sea que traían ya emulsionada eh, la cartulina y se podían imprimir directamente, ¿no? Ya una pieza muy interesante y rara desde el punto de vista de los usos, de la vestimenta, de las costumbres de la época, ¿no? O sea, una verdadera rareza esta pieza, ¿no? Y esta serie es una serie muy interesante. Desconocemos quién fue quien hizo la fotografía o las fotografías o quiénes hicieron las fotografías, pero es una serie muy bonita. Hemos detectado 14 eh, diferentes tarjetas postales, quizás existan más, es muy factible que pudiesen existir más y al paso de los años iremos a lo mejor recopilando otras más, pero es una serie muy bonita que pues la tenemos nada más como recuerdo de Chihuahua, muy local, ¿sí? Nos muestra tanto las construcciones como las costumbres regionales, pero más de los sectores populares que de las élites. Vamos a ver más adelante el trabajo de Vidal, que es un fotógrafo local y editor de tarjetas, pero con una visión más por mostrar a las élites dominantes que al populacho, ¿no? Esta que es una vista de la plaza, ¿no? Todas ellas están hechas en Zurich. Esta, por ejemplo, pues para la mayoría de quienes conocemos Chihuahua, pues, yo creo que nos salta esta imagen como, eh, si no nos dicen que es Chihuahua, difícilmente pensaría uno en ubicarla por ahí, ¿no? O sea, es una pieza muy interesante. Esto parece más un puesto de Ciudad de México, ¿no? O sea, es factible que fueran migrantes, pero ignoro realmente, ¿no? O sea, pero muy interesante, ¿no? Los anafres, las ollas, las chondas, todas las cazuelas, en fin, que se comercializan en este puesto, ¿no? O sea, aquí una vendedora de verduras, todo pareciera ser que son zanahorias, ¿verdad? Eh, y que las lleva en un burro. Ya, además aquí ya es la etapa, obviamente, aunque estas fotografías se hicieron más tempranamente, las estampillas, se fijan, ya son de gobierno, con la sobremarca de Pancho Villa y del gobierno constitucionalista posterior, ¿no? O sea, entonces muy interesantes. Aquí en cuanto a las prácticas culturales y los tejidos de telar de cintura, muy interesante, eh, tanto la faja como el huipil, como el enredo, muy interesantes, ¿no? Desafortunadamente, quién sabe si se conserve alguno por ahí, ¿sí? Todas muy tempranas y muy cercanas a 1906, pero interesantes. Aquí, por ejemplo, eh, vemos obviamente que la forma de vestir de las gentes, los sombreros, cómo va a evolucionar al traje vaquero al paso de los años, ¿no? O sea, muy interesante. Aquí un vendedor también de esta misma serie, ¿no? O sea, eh, con rábanos y cosas por el estilo. Esta me gusta mucho porque he tratado de encontrar postales
tanto de Sonora, de todo el norte, sobre la elaboración de tortillas de harina, y solamente hemos encontrado una tarjeta postal tardía sobre la elaboración de tortillas de harina, y todo lo anterior siempre son de elaboración de tortillas de maíz, ¿no? Estas chondas para el agua, ¿verdad? Muy propias de la época, ¿no? O sea, entonces, muy interesantes. Aquí un comedero popular, ¿no? O sea, eh, parece poco importante la información que vierte, pero nos habla del uso de utensilios domésticos, como de mobiliario, la forma de vestir, en fin, ¿no? O sea, en la región, ¿no? O sea, nada que se parezca a los posteriores trajes de vaqueros, en fin, aquí un mercado de ganado, aunque no lo dice, ¿no? O sea, y venta de ganado y leche. Aquí la niña está ordeñando una vaca, ¿no? O sea, los recipientes para la leche, en fin, ¿no? O sea, al fondo se observa la fuente, ¿no? O sea, en donde están los aguadores. Aquí un aguador, indiscutiblemente, muy interesante, ¿no? O sea, había un permiso con Maximiliano de Habsburgo, se empieza a normar lo que es la participación de los diferentes aguadores y servidores públicos, y se les registra con fotografía y se les da una jerarquía, porque tenían que entrar a las casas particulares a llenar los aguamaniles con agua, y había que entrar muchas veces a la recámara de las señoritas o de las señoras, y había a veces quejas porque decían que no solo iban y llenaban el aguamanil, sino también lanzaban miradas furtivas, maliciosas, ¿no? O sea, había quejas en ese sentido hacia los aguadores. Por eso llega Maximiliano y los va a obligar a que se registren para que puedan entrar según su categoría a las diferentes casas, y obviamente ganaban en proporción a la clase, ¿no? O sea, aquí un carromato de estos corte español, ¿no? O sea, muy visto en la región, tanto en Ciudad Juárez como en toda la región de Chihuahua se veían estos carromatos de dos o cuatro bueyes, ¿no? Dependiendo del caso. Aquí sí no sé qué transporte, no hay un dato sobre qué están llevando estos eh, indígenas de la región, pero algo transportan. Pareciera ser recipientes de barro, pero no es muy clara la litografía. Y ya bueno, terminada esa serie, tenemos la Sonora News Company, que estaba en los bajos de sus oficinas, estaban en los bajos del Palacio de Iturbide en Ciudad de México, y que tenía la concesión de la venta de tarjetas postales y estampas fotográficas a lo largo de todo el ferrocarril central mexicano y sus estaciones en un primer momento, y después se extiende por toda la República. Pero va a tener este servicio de venta de imágenes a lo largo de todas las líneas férreas, y son de los primeros. Esta compañía, la Sonora News Company, pertenecía a Jacobo Kall, que era un judío alemán, que es de los principales impulsores de la tarjeta postal en México, junto con sus sobrinos Jacobo Granat y su hermano Carlos, ¿no? Aquí una vista de Chihuahua, el tranvía de mulitas y algunas carretelas, ¿no? La plaza en Chihuahua, ¿sí? También de la Sonora News Company, y que tiene una muy buena calidad, tanto fotográfica en el caso de, de esta compañía, porque la mayoría de las fotografías que aparecen están hechas ya por fotógrafos paisajistas, la mayoría de ellos, como Charles Beatswaite,
como Winfield Scott, Cruz, Cox y Carmichael, y algunas de otros fotógrafos, ¿no? O sea, que llegaron a finales de siglo XIX, en el caso de Scott y Wade, llegan en 1896 y van a hacer fotografías para esta compañía, escasas las que son totalmente fotográficas, directas, ¿no? De fotografía directa, pero casi todas son litográficas, solo una serie pequeña es en blanco y negro o sepia, y las demás todas coloridas, ¿no? Como algunos cientos de postales de esta compañía, muy, muy interesantes. Y destacan, obviamente, en el caso de la ciudad de Chihuahua, pues hay pocas de esta compañía, pero de la región hacen bastantes, muchas de Parral. Y aquí entramos a un fotógrafo local, que es este señor M.R. Vidal, que no sabemos lo que es la M.R., ¿sí? Pero que es un fotógrafo local y se las dejamos a ustedes que están por allá y a los que trabajan en el archivo a ver si pueden encontrar datos sobre este personaje, porque hace una de las series más bonitas, dos de las series más bonitas de postales de Chihuahua. Hacia 1906 empieza a hacer estas postales, todas ellas a cual más interesantes, ¿no? Por la forma de impresión y el trabajo de muy alta calidad, se preservan perfectamente la mayoría, ¿no? Entonces, fue un gran trabajo de este señor Vidal y las hemos venido juntando. Bueno, si se fijan, pues hay un estilo muy particular, seguro trae una cámara muy pesada, lo cual hacía que el tripié también fuera de madera y pesado. Entonces, por eso las tomas en general son muy semejantes todas, pero de muy buena calidad de impresión, ¿sí? Con una técnica muy, muy interesante en cuanto a semitonos, en fin, ¿no? O sea, muy, muy grata, ¿no? O sea, la comisaría de policía y se dedica más a retratar, pues, edificios y plazas y casas privadas, ¿no? Como en este caso, la residencia del gobernador Krill, ¿sí? Obviamente son datos importantes, ¿no? Los que van apareciendo, ¿no? Aquí alguien que probablemente estuvo en ese edificio escribe esa pieza, ¿no? O sea, nuevamente la iglesia de San Francisco, pero un ángulo diferente, ¿no? Y vamos viendo aquí, nada más que esta es Roberto Schneider, ¿no? O sea, y cancelada en Chihuahua, ¿sí? Aquí el monumento a Juárez en Chihuahua, también por la American Photo. Y las avenidas, pues vemos que son avenidas rústicas de terracería, ¿no? O sea, este edificio, entiendo que, pues básicamente desapareció, no sé por qué razones, ignoro. Ahí sí la historia exacta de a quién se le ocurrió eliminarlo o incorporarlo por ahí, ¿no? O sea, creo que está ahí, pequeñas huellas por ahí se preservan. Ahí me platicarán ustedes, ¿no? O sea, también del American Photo, pero es una de las tomas más completas de esta edificación donde estuvo prisionero Hidalgo, según dice. Esta de Schneider, Roberto Schneider, de pues el río Chubíscar eh, y la gente lavando, nos dice el estilo de lavar, etcétera, ¿no? O sea, hacia 1907, muy interesante la pieza, ¿no? O sea, esta es una de las que me encantan de las vistas de Chihuahua, me parece que es una de las que nos muestra en el contraste de la modernidad realmente lo que ha crecido la ciudad de Chihuahua y se ha expandido impresionantemente. Sí, me gustaría irme a parar en el mismo lugar donde fue puesta la cámara para poder dimensionar la transformación y hacer una toma moderna de esto, ¿no? Y esta es de una compañía privada que era el almacén óptico y que eh, está tomada en 1907, por ahí más o menos 1906, 1907, pero bellísima la toma, ¿no? O sea, muy bien lograda y la impresión litográfica magnífica, ¿no? O sea,
Entonces vale mucho la pena. Y aquí entramos a las grandes joyas de el trabajo en tarjetas postales, porque son las tarjetas postales que se hicieron tanto para el centenario de la independencia de México como para la visita del presidente Díaz a Chihuahua, al estado de Chihuahua, y a visitar eh, Ciudad Juárez y El Paso para el encuentro con el presidente Taft de Estados Unidos. Son de las más bellas tarjetas, no solo de Chihuahua, sino de México en esa época. Están, primeramente, eh, están grabadas y están impresas, aparte litográficamente. Si se fijan, por eso les puse ambos lados, tienen volumen, ¿sí? Esta parte del edificio del Palacio Federal tiene volumen. Aquí se ve en la parte posterior cómo está hundida la cartulina, ¿verdad? Por el gofrado del material, ¿no? O sea, y luego ya se imprime o se imprimía primero y después se gofraba, ¿no? Depende de, ahí sí, los intereses y las técnicas que utilizara la compañía, y se adhería manualmente una fotografía del personaje, los personajes o de la imagen alegórica que se quería complementar, ¿no? O sea, entonces son bellísimas estas tarjetas, muy del estilo de las que se hacían en Europa, ¿no? Esta no tiene propiamente eh, el editor, pero seguramente fue hecha o en Austria o en Suiza, ¿no? O sea, y aquí va pegada muy cuidadosamente la imagen fotográfica, esta sí es fotografía original, ¿verdad? En albúmina de el general Porfirio Díaz, ¿no? Presidente en ese entonces de México. Pero son verdaderas joyas, ¿no? De esta conocemos dos piezas diferentes, ¿no? O sea, no la misma postal con otra imagen central, pero si se fijan, el rostro de la patria, de esta chica que representa a la patria, o uh, nada más que está llevando un ramo de una corona, ¿no? O sea, para honrar a los héroes, etcétera. Es una fotografía original e igual está grabada con un gofrado por la parte posterior, y la fotografía del Palacio Federal y de la chica van adheridas cada una, ¿no? O sea, hay otras más complejas, ¿no? En donde hay 7 u 8 fotografías pequeñas adheridas con un cuidado excepcional. Entonces, estas eran piezas muy caras y bueno, siguen siéndolo, ¿no? Hasta hoy día, ¿sí? Y hay dos imágenes diferentes del centro, ¿no? O sea, pero bueno, aquí un poco para que vean ustedes nuevamente, sigue la evolución de la tarjeta en sus usos, se escribe el mensaje a un lado, a veces se escribía sobre la ilustración porque faltaba espacio para mandar mensaje, ¿no? O sea, aunque se suponía que eran para mensajes breves, se podía escribir grandes cantidades en una tarjeta postal, dependiendo de la técnica, y a veces se cruzaba, cuando tenía uno una buena técnica y una buena letra, podía uno cruzar, o sea, escribir en un sentido y luego encimado, pero en diagonal, otra línea, ¿no? O sea, de textos, ¿no? Entonces, muy interesante el uso de cómo se acostumbraba. Aquí tenemos el Hotel Palacio, ¿sí? Las edificaciones lujosas de la época, obviamente, la calle Libertad en otra vista, todas ellas de Vidal, ¿no? O sea, toda esta serie magnífica, que es la primera que hace Vidal, después ya va a tener una serie colorida. Y pues nos muestran las tarjetas, aquí está mercería, cristalería y juguetería, etcétera, ¿no? La Universal, que pues para el, la memoria de la región es muy interesante. Aquí el Palacio de Gobierno está manchada, pero pues no se consigue eh, en perfecto estado, ¿no? O sea, entonces hay que conservarlas, ¿no? O sea, también de Vidal, toda esta es una serie de Vidal, ¿no? La fábrica de ropa La Paz, ignoro dónde se encontrara, pero bueno, ustedes tendrán más conocimiento, la carretela como transporte.
Si se fijan, por si estuvieran todavía los arbolados en algunas regiones, nos sirve también, a mí como etnobotánico, me sirve para fechar en qué época se pusieron de moda ciertas plantas urbanas, ¿no? O sea, por ejemplo, las araucarias en principios del siglo XX, en fin, ¿no? O sea, y nos da idea de cuáles se habían sembrado de más temprana época, etcétera, ¿no? O sea, la Plaza Hidalgo también por Vidal, ¿no? En 1908, aunque la fotografía y la tarjeta es de 1906. Y vean ustedes, un ciclista no es fácil en esa época tener bicicleta. En el caso de Ciudad de México, Jacobo Granat, que era este judío que les comentaba, editor de tarjetas postales, también llevó a México las primeras bicicletas, al igual que, que puso también el primer sitio de taxis. Pues la tarjeta postal está ligada a muchas cosas interesantes, ¿no? Y en este caso, pues tener un ciclista en esta zona es como la imagen esta que veíamos hace unos días con Héctor de Villa con la moto esta india, ¿no? Que si se subió, anduvo en ella, quién sabe, pero por lo menos se trepó a ella, ¿no? Y se sacó la foto, ¿no? Aquí en el Parque Lerdo de Tejada, con un personaje en burro, también de Vidal, ¿no? O sea, en una toma obviamente a distancia para evitar los movimientos de las personas barridas. Ya las cámaras eran un poquitito más veloces, entonces no había tanto peligro, pero sí se hacía movida la imagen, ¿no? O sea, esta de 1906, la imagen con la residencia de Luis Terrazas, otra vez el Hotel Palacio. Importante ponerla dos veces, no fue nada más porque sí, sino porque da la idea de los usos diversos de la tarjeta, ¿no? Creo que es la única que pusimos repetida hasta donde yo recuerdo, pero espero que se entienda cómo la misma imagen se puede manejar de diferentes maneras, ¿no? Con tintas diversas, etcétera, ¿no? O sea, aquí otra más de Vidal con el monumento a Juárez en 1908, ¿sí? Circulada en ese año, ¿no? O sea, esta otra con el monumento a las series de la independencia, que son muy difíciles estas piezas, ya armarlas en conjunto realmente se lleva mucho tiempo y saber dónde conseguirlas y aún así es difícil, ¿no? Este colegio ignoro si sigue existiendo o no, eh, el Colegio Palmor, retratado en 1906 y circulada la tarjeta en 1908 por las mismas personas que hace toda esta serie de envíos de tarjetas, ¿no? Aquí está en el Paseo Bolívar, vean ustedes cómo están los árboles jóvenes, ¿no? O sea, nos da la idea de cómo se desarrollaron, algunos se conservarán, otros habrán sido arrasados o no quedó ninguno, todo depende de las poblaciones. Esta es una de las muy interesantes de American Photo porque son los rurales de la época porfiriana, toda la guardia rural, ¿no? O sea, y que traen su traje muy de la época, aunque están coloreados en café, era un traje un poquito más grisáceo, por lo que yo entiendo, ¿no? O sea, esta sin editor ni fotógrafo, está elaborada en 1908, ¿sí? Y va señalizada en el mensaje vía Laredo. Esa costumbre de poner la ruta por la cual debía enviarse la pieza, la impuso el director de lo que era el Palacio Postal de Veracruz, e hizo la propuesta para que fuera más fácil para el servicio postal dirigirla por la ruta que la persona pagaba. Entonces empieza a poner en la tarjeta o en la correspondencia que se mandaba en sobre la vía Laredo, o si iba, por ejemplo, hacia el sureste, vía Salina Cruz o vía Veracruz,
o vía Laredo, o vía Ciudad Juárez, o El Paso, Texas, ¿no? O sea, o El Paso del Norte, dependiendo del momento, ¿no? Aquí la nueva y tardía ya serie de Vidal, de M.R. Vidal, como fotógrafo y editor. Esta es una serie numerada, lo cual nos permite darnos la idea de que mínimo deben haber sido 32 eh, imágenes, aunque tiene algunas que le pone eh, tanto y medio. Quiere decir que la numeró y después cambió de idea y mandó a hacer otra imagen y entonces lleva un número fragmentado, ¿no? Es muy interesante esta pieza porque es el palacio del gobernador José María Sánchez y evidentemente para la época en que circulada ya no estaba como gobernador José María Sánchez, pero bueno, pues era ahora sí que ya, pues ni modo de cambiarle la leyenda, ¿no? O sea, y se quedó como casa del gobernador y obviamente se usa tardíamente la tarjeta, porque pues uno se la encontraba y estaba bonita y la compraba, ¿no? O sea, y el vendedor pues no se iba a quedar con ellas para guardarlas, ¿no? O sea, porque ya había dejado de ser gobernador, ¿no? O sea, entonces es una pieza muy interesante, circulada tardíamente, pero con la imagen de cuando el señor era gobernador todavía, ¿no? O sea, aquí el Palacio de Gobierno, todas estas son de corte litográfico, basados en fotografías, obviamente, ¿no? El Hospital Porfirio Díaz, otra imagen muy interesante y temprana del hospital. Quizás estas fotografías sean de 1906, 1907, todas, pero es difícil saberlo, ¿no? O sea, el interior del Teatro de los Héroes, ¿sí? Y bueno, aquí, ojo, porque lo de vestíbulo yo no lo puse, es de la impresión original, ¿no? O sea, así están algunas con errores ortográficos, pero bueno, es curioso, ¿no? O sea, también en la época. Aquí el Mercado Juárez de Chihuahua, bellísimo, muy de la época porfiriana. Bueno, pues destacan en ese tiempo el de Guanajuato, el de Toluca, ¿no? Como mercados, ¿no? Así muy impactantes, ¿no? El Escobedo en Querétaro, etcétera, ¿no? O sea, que son mercados muy porfirianos y muy vistosos, ¿no? O sea, eh, de corte más bien afrancesado, ¿no? O sea, el interior de la catedral, que son poco comunes en esa época las imágenes. En Ciudad Juárez son más comunes las de interior de los templos, ¿no? O sea, a pesar de que eran escasos, pero son más comunes y frecuentes. Acá el templo de San Francisco y la Plaza Zaragoza, ¿no? O sea, en 1908, todas esas, si se fijan, están enviadas por la misma persona, ¿sí? A pesar de que fueron compradas en diferentes momentos, o sea, muchas de ellas fueron enviadas por la misma persona, ¿no? Aquí el Parque Lerdo y los invernaderos del parque, que yo obviamente me imagino para muchos será una sorpresa, a lo mejor saber que había invernaderos en esa época, pero ya los tenían ahí, igual que los hubo en Chapultepec, ¿no? O sea, la Plaza Merino en Chihuahua y al fondo el mercado La Reforma. Todas estas tarjetas, si observan ustedes, son litografías, pero coloreadas a mano como eran sobre piedra, había que hacer una piedra de cada color para combinarlas y que se dieran los colores. Y entonces estar haciendo una piedra de cada color no era lo más recomendable, ¿no? O sea, para dar toda la gama cromática. Entonces, por eso es que se ven solamente pequeños manchones de uno o dos colores en cada tarjeta, ¿no? O sea, esto simplificaba la forma. Y en otros casos, en tarjetas, por ejemplo, fotográficas, vamos a ver la misma técnica, pero con acuarelas o óleo directamente sobre la fotografía. En este caso son litográficas, ¿no? Y coloreada la piedra litográfica, ¿no? O sea, aquí la avenida, bueno, ya me fui muy rápido con ustedes, ¿no? Vamos acá, el chalet en Avenida Campo, no, no sé si sepan a quién le pertenezca, ¿verdad? Y el templo de Santa Rita,
por ahí al fondo, pero está cubierto por la estampilla postal, pero no la vamos a quitar. Tendremos que buscar algún día que aparezca una en que se aprecie perfectamente el templo, ¿no? Esta de la Avenida Independencia y destacando la inclinación de la calle que, pues para la región parece que era algo llamativo, ¿no? O sea, que estaba en altos y había un desnivel por ahí en la calle. Esta de la Quinta Santa Elena en Avenida Zarco, con un acercamiento de la entrada, ¿no? Y esta otra ya de otra editorial, de American Photo nuevamente, ¿no? Con el Teatro de los Héroes y el Palacio de Gobierno y obviamente la plaza, ¿no? O sea, de Hidalgo, ¿no? O sea, muy interesante, ¿no? Aquí el acueducto de la compañía American Photo tomada, si mal no recuerdo, es una foto de Charles Bithwaite y es circular de 1908. Y de aquí algunas de estas piezas las hay en diferentes formatos, eh, con imágenes tanto de la ciudad de Chihuahua como de eh, Ciudad Juárez, siendo el mismo diseño de la bandera mexicana, pero cambia la ilustración y la leyenda, obviamente, de la población. Fueron hechos en Suiza, en Europa, ¿no? O sea, y hay una gama de imágenes, ¿no? O sea, aquí nada más pusimos obviamente las correspondientes a la ciudad de Chihuahua y no todas es solamente una muestra. Y aquí de las más bellas de la época, toda esta serie que se manda a hacer eh, tanto para el centenario como para la llegada de el presidente Díaz, son de las series más bellas de México de esa época. Para los festejos del centenario, muestran las monedas de México y estampillas que, aunque no corresponden necesariamente a esos años, son las que estaban todavía en uso. Empiezan a aparecer otras series en esos años. Estas son las series de 1899 y 1903. eh, Se combinan, no, para la de 1903 no se imprimen todos los valores altos por razones obvias, pero bueno, a final de cuentas sí se usan, hay remanentes de la serie de 1899 y entonces se ponen por eso en circulación y por eso quien hace la postal la presenta con las estampillas que están en uso para esa época entre 1906, 1910, ¿no? O sea que es cuando están circulando estas tarjetas. Y aquí el Hospital Porfirio Díaz como foto principal y un eh, chico representando a la mexicaneidad con la bandera y el escudo nacional porfiriano, ¿no? Las monedas de la época, aunque sean más tempranas. Acá con los chalés del embajador Krill, ¿sí? Como ilustración central y las mismas monedas. Las hay con mejor o menos buena impresión, pero estas todas están realzadas también, ¿sí? Y están impresas en litografía y luego la fotografía también es litográfica, ¿no? Aquí el Teatro de los Héroes con la plaza, eh, el mismo diseño, y los hay también para Ciudad Juárez, ¿no? O sea, pero aquí nada estamos poniendo lo que pertenece a la ciudad de Chihuahua, la plaza principal, mismas monedas, no cambia nada, ¿no? Pero son muy difíciles de tener toda la serie completa, sobre todo. Sí se consigue una que otra no suelta, pero no es fácil hoy día encontrar la serie completa, tanto con las imágenes de Ciudad Juárez como con las de Chihuahua, ¿no? Y viene esta otra que muestra la numismática de la época, ¿no? Y mismas fotografías, eh, igual para Chihuahua y Ciudad Juárez, misma editorial en Zurich, Suiza, realzadas las imágenes de las monedas en este caso, ¿no? O sea, muy bellas, ¿no? O sea, y
esta que es muy interesante, es una fotografía original de un arco. Se tenía la costumbre de hacer arcos para festejar la llegada del señor presidente de la República, ¿no? Y, y destacar el gusto que le daba a la gente. Este es un arco de la banca, en donde dice la banca de Chihuahua al héroe de la paz, general Porfirio Díaz, en la parte horizontal de la parte alta del arco. En el caso donde más hicieron, según yo creo, para las festividades porfirianas, arcos de este tipo fue en la visita del presidente a Mérida. Si mal no recuerdo, fueron 30 y tantos arcos, 32 creo, arcos, y los había de la colonia coreana, de la colonia italiana, alemana, China, de las haciendas, de la colonia italiana. Bueno, una cosa impresionante de arcos, ¿no? En el caso de Chihuahua y de Ciudad Juárez hicieron arcos también, muy interesante, en algunas, visitas del presidente en el estado de Guerrero. O sea, fue una costumbre muy bonita y que se continúa aún después de la llegada del posrevolucionario. Algunos eh, arcos se hicieron, por ejemplo, para la llegada de Carranza a Ciudad de México, muy interesantes, ¿no? Era una costumbre bonita, ¿no? O sea, y políticamente vistosa, ¿no? Esta que ignoramos de quién es el editor, con una imagen del vestíbulo, nuevamente con esa grafía peculiar, ¿no? O sea, eh, allí al interior del Teatro de los Héroes. No se aprecia exactamente quién es el fotógrafo o el grabador. Aquí no sabemos si esta firma parecía ser el fotógrafo, pero es verdaderamente ilegible, ¿no? Es un nombre al parecer germánico, pero no se lee perfectamente, ¿no? O sea, por más que lo amplificamos. Aquí viene nuevamente una edición, pero ya hecha un poquito con variaciones en cuanto a la coloración de las estampillas. Los filatelistas se quejan porque no tienen el tono exacto, ¿verdad? Pero a final de cuentas son magníficas estas piezas, también con las emisiones de 1899-1903 y circulada en 1909, obviamente, ¿no? O sea, pero si se fijan, sí, la coloración es un poquito más intensa, pero sigue siendo una pieza conmemorativa y está hecha más tardía, ¿no? Aquí está muy escasa pieza con la vista lateral del edificio de la prisión diagonal, más bien dicho, y lateral de de la prisión de Hidalgo, conmemorando el centenario. Es una de las piezas del centenario más escasas, ¿no? O sea, seguramente porque pues estaba destinada a la población y al comercio local, y entonces se deben haber hecho en bajo tiraje, y consideramos que conservamos cuando mucho un 3% de las postales de la época. Entonces eso nos da una idea. Esta es muy rara, ¿no? O sea, quizás a nivel local alguien la tenga, ¿no? O sea, es más fácil que las tengan en casas de la localidad que en el extranjero o fuera del estado, ¿no? Aquí nuevamente estas imágenes de este modelo, ¿no? Con imágenes de Chihuahua, pero manejada ya para eh, circularla en 1910 hacia Alemania, ¿no? O sea, de Chihuahua a Alemania. Esta con la vista desde la catedral, y también impresa en Zurich, el Teatro de los Héroes al interior con las estampillas de 1899-1903 y manejada hacia 1910, igual que esta, ¿no? O sea, es el mismo diseño, ¿no? O sea, muy difíciles de encontrar, ¿no? O sea, muy difíciles de conseguir en colectivo, ¿no? O sea, pero muy bellas a final de cuentas, ¿no? O sea, repiten las imágenes. Desafortunadamente, pues era la forma de ahorrar y de promoverlas, ¿no? O sea, entonces verán que
que hay repetición, salvo las que son de Ciudad Juárez, que no están aquí, ¿no? Estas se las puse especialmente porque, aunque en madera no está exactamente en Chihuahua, Chihuahua, eh, es muy interesante porque esta pieza se hizo eh, para conmemorar el centenario, el primer centenario de la independencia en 1910, y están honrando a Porfirio Díaz como héroe, porque cuando viaja a Chihuahua, Porfirio Díaz le concede, si no me equivoco, 3 rutas ferroviarias a, a la compañía maderera ahí en Chihuahua, y pues obviamente hay que agradecerlo, y es una pieza muy escasa y rara a nivel de exterior de Chihuahua. A lo mejor dentro del estado se consigue fácilmente, pero es una pieza muy, muy escasa, en mi opinión, ¿no? O sea, al menos por lo que conozco. Y la única que conocemos de este editor de tarjetas, Vilardel, quién sabe si fue elaborada en una imprenta por ahí en Chihuahua o no. Y aquí un poco de la bibliografía general, ya será cosa de que con calma ustedes se preocupen por echarle un vistazo a las imágenes, eh, ya con calma, y me hagan favor de hacerme llegar alguna crítica si estoy equivocado en alguna localidad o edificación. eh, por mi desconocimiento de la ciudad y su evolución, pero aquí están al menos la mayor parte de lo principal que checamos para esta presentación. Obviamente, las postales pertenecen a la colección Pel Serrano, o bien pertenecieron en algún momento, ¿sí? Y eso es lo que quería mostrarles básicamente, mis estimados amigos. Ojalá les haya traído algo de recuerdos y de inquietudes. Muy bien, Ricardo, pues muy interesante toda tu colección y como te decía hace rato, a ver si por ahí nos haces un tour virtual ahí por toda tu colección o todo lo que tienes por allá, ¿no? Después ahí lo Con programamos. mucho gusto, claro que sí. Muy bien. Empezaremos ahí con comentarios, preguntas. Aquí tenemos a Heidi y bueno, los de plataforma, pues ahí con la manita, por favor. Hola, hola, buenas noches. Hola Ricardo, muchas Hola. felicitaciones. Interesante tu plática. Imágenes inéditas, muchas de ellas. Te felicito por tu colección y luego nos platicarás cuál postal de acá de Chihuahua tienes original, si tienes alguna. El dato de M.R. Vidal se refiere a Manuel Raimundo Vidal. Ahorita me acaba de corroborar el dato del encargado de la fototeca de Lina de aquí de Chihuahua. Qué bueno, gracias. Como dato histórico, él fue uno de los últimos jefes políticos aquí en Chihuahua antes de que iniciara la revolución. Mira, Entonces, imagínate, yo creo que por eso fue interesante. tan visionario para tener él esa memoria, ¿no? Gráfica. Muchas felicidades, Ricardo, y pasen buenas noches. Saluditos a todos. Gracias, Heidi. Bien, gracias, Heidi. Pues ahí, toma nota, Ricardo. Sí, sí, era un dato realmente importante, porque Sí, ni claro. idea tiene uno, porque pues ¿para qué abrevia su nombre? Sí, a ver, Héctor Olivas. ¿Estás Héctor, apagado, Héctor? Ahora sí. No, yo no tengo nada más que felicitarte, como siempre con tu material es de primera, entonces ni comentarios ni nada, todo excelente, varias fotos, imágenes que igual inéditas que nunca habíamos visto. Lo que sí me sorprende, lo del Mercado Juárez, no recuerdo yo haber visto una imagen de ese tipo, no sé si le agregaron algo ahí para hacerlo más elegante, porque nomás de verlo me dolió que se haya perdido. Claro. Sí, yo ignoro realmente si qué pasó con el mercado. Ahí sí, no digo nada. Nada más tengo la imagen, que era bellísimo, ¿no? O sea, muy interesante edificación para perderla, ¿no?
Y bueno, pues para todos, ¿no? O sea, si algo les es de utilidad, pues ya saben, aquí estamos con, no les cobro, porque todas las fototecas en general tienen esa idea de negocio, ¿no? O sea, y no es la idea, ya saben, para todos los que quieran hacer publicaciones, en fin, en la medida que podamos ayudarles, les apoyamos, ¿no? Eso. Muy bien, aquí Mario Trillo. Sí, Mario, dime. Saludos, y pues, no, yo creo que en esta ponencia no hay críticas, al contrario, felicitaciones, un trabajo excelente. Y ahora que dice Ricardo que no cobras, pues yo creo que sería muy interesante que como grupo gestionáramos una exposición. Imagínense ustedes en Casa Chihuahua una exposición temporal de estas colecciones que creo que pues, fotos de 1907 no se han vuelto a ver jamás. Y pues, ¿por qué no un evento, René, de exposición con el compañero y traer esas imágenes a toda la sociedad de Chihuahua? Sería interesante irlo gestionando, pues, yo creo que ya próximo año, ¿no? Felicidades y bueno, ese es mi comentario. Gracias. Mario, pues ahí tomamos nota y Buena idea. es buena idea y para mostrar todo lo que tengas de Chihuahua acá en Chihuahua. Muy bien, ahí lo vamos platicando. Tenemos a Jaime Ochoa por allá y después a Chao. Adelante, Jaime. Muchas felicidades, Ricardo. Gracias, Jaime. Quedé impresionado de todo el material que tienes, desde qué año, la inversión que tienes y pues lógicamente el darlo a conocer pues a la gente de Chihuahua, lo que comentabas tú ahorita, conoces algunos lugares, entonces así uno se va viendo y recordando y decir, ya no está, ya no aparece, por qué lo derrumbaron? ¿Por qué lo quitaron? Entonces, pues muchísimas gracias por compartir todas esas postales de Chihuahua con todos nosotros, con todo el grupo. Muchas felicidades y muchas gracias. Y me gustó la idea que acaba de decir ahorita el compañero Trillo, que fueras a Chihuahua, Sí, exactamente, sí, con gusto. con todo el material, excelente. Sí, es cosa de ponernos de acuerdo y la verdad que sí valdría la pena, ¿no? O sea, Sí, porque esto es, obviamente, pues tuvimos que dejar fuera muchas otras, es un periodo muy limitado, no están las de la revolución ni las ajá, del postrevolucionario, ¿no? O sea, que correcto. también son muy interesantes. De Chihuahua tienen muchísimas, y si abarcamos el estado, Delicias, etcétera, etcétera, las otras poblaciones, la sierra, la aparición de los mormones, en fin, se crece. Oh, Obviamente es mucho trabajo, ¿no? o sea que Pero cuentas con todo ese material, Ricardo. sí, la colección, no las contamos así una por una, pero yo creo que de México han de ser más de 150,000 tarjetas postales, ¿sí? Y si le sumamos fotografías y demás, ya eso crece, ¿no? O sea, pero sí, hay muchas tarjetas de Chihuahua, No, pues ¿no? muchas felicidades y Como muchas estado. gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes por apoyarme. Muy bien, Jaime, aquí está el compañero Antonio Chao. Y no es por envidia, pero se ven más brillantes los de allá del parque que nosotros, ¿eh? Bueno, felicidades por su exposición, su plática de historia. En esos años, como de 1900 a 1920, trabajó un laboratorio de fotografía que se llamaba El Gran Lente, y existen algunas fotografías marcadas con ese marca de laboratorios. Probablemente era el dueño Ignacio Medrano. Y el otro que presentó fotografías antiguas de esa época era John Red. Y felicidades por sus fotografías. Gracias. Bien, tenemos acá a Manuel Salcido. Y Ricardo, muchas felicidades, Manuel. por todo
todo tu Gracias. material. Pero me diste 2 ganchos al hígado muy duros, ¿eh? Esas, con Ah, las imágenes del hospital, ¿o por qué? claro, claro, de la época. De veras que, otro comentario. Mira, Ricardo, aparecieron ahí algunas postales en las que tenemos, bueno, voy a hablar en primera persona. Tengo duda que hayan sido tomadas de aquí, en Chihuahua. Entonces, yo me comprometo, voy a revisar, como todo esto se queda grabado, voy a revisar y en las que yo tenga duda, te voy a mandar la copia de la postal y hacerte el comentario. Por la cuestión de la indumentaria, mira, aquí en Chihuahua, lo único en la época eran rarámuris y son 4 etnias y ninguna de las 4 coincide con la vestimenta de unos indígenas que se presentaron, ¿verdad? Entonces, creo que debes de tener el dato correcto, o sea, inclusive dice Chihuahua, ¿no? Pero bueno, buscar o ver si yo estoy equivocado, bueno, pues que lo tomes en cuenta. Pero si hay algún errorcillo, bueno, igual que también lo No, tengas. tienes razón, mira, el problema es que a veces los fotógrafos pues no eran honestos y a veces no eran sabios, entonces no sabían y le ponían. Yo lo reporto como aparece. Sí, me ha tocado que de repente una edificación pues aparece por el fotógrafo en la época, le puso X datos. Aquí tenemos una tarjeta postal que me costó años de averiguar de dónde era, porque dice fábrica El Volcán Querétaro y es Atlisco. Y pues busque y busque en los archivos la fábrica del volcán, pues no, nadie la conocía, no la encontraba, no, pues estaba equivocada la edición de la tarjeta, entonces eso sí pasa, ¿no? O sea, tienes razón a lo mejor, por eso les digo que si me equivoqué en algo, nos corregimos, que eso es lo importante, aprendemos todos. No, comentario. Ahí hay una postal en donde está tomada la fotografía de un ángulo diferente al que estamos acostumbrados a ver, que es el calabozo de Hidalgo. Cuando se vende la propiedad en donde queda el calabozo de Hidalgo, una de las condiciones de la venta fue que se conservara. Por eso es que ahorita en la actualidad aún se conserva el calabozo. Sí, sí. Es todo, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. Bien, bueno, tenemos al ingeniero Eduardo Muñetón, y luego Elvia Arvizo y el ingeniero Alderete. Perdón, nada más para contestar, ingeniero, perdón, déjeme contestarle. Adelante. Sí, En el chat señor. mandó un chat. Nada más, tengo muchos años de coleccionar, Burbuja, empecé a coleccionar desde los 3 años fotografía antigua, porque una amiga española de mis padres, muy amiga de mis padres, estando en su casa me regaló su colección de fotografías del centenario y desde esa época empecé a curiosear en la fotografía y luego en casa había muchísima fotografía antigua también y pues se quedó con nosotros. Y desde entonces me he seguido juntando fotografías, que ese es otro cuento aparte, ¿no? O sea, y ya con tanta fotografía entré a tener cientos de postales fotográficas y a solicitud de un amigo hace como unos 30 y tantos años, ya me dediqué a coleccionar tarjetas postales específicamente también. ¿Sí? Nada más por cortesía, perdona. Sí, Eduardo, perdón. Sí, gracias, qué amable. Vaya, pues qué manera tan efectiva, tan contundente de enseñar historia a través de este método, a través de esta forma, sobre todo cuando se muestra en un conjunto, en diferentes periodos de tiempo y de diferentes ópticas. Quedé bastante impresionado. Uno de los conocimientos importantes que recibimos aquí, que otros conferencistas fuertes han batallado para hacernos entender, quizás a los de Chihuahua, son las 2 ocasiones o 3 en que apareció por ahí el calabozo de Hidalgo, la cárcel de Hidalgo. Evidentemente, en las 2 o 3 que yo la vi, ese es el colegio jesuita,
un colegio que se destruyó para que pasaran, para que Chihuahua creciera. Ahí estuvo realmente preso Hidalgo, en la torre que nos enseñan ahora, en el lugar que nos dicen ahora que estuvo, ahí no podía estar, porque esa es parte de, o fue parte de una iglesia, según dice la historia, y la iglesia en aquellos tiempos era el habeas corpus de ahora. Los precios automáticamente en estar ahí no podían ser sentenciados. La doctora Jiménez, historiadora del Colegio de Estudios Históricos de México, constantemente en sus conferencias dice eso, y ahora con 2 o 3 tarjetas, a mí no me queda duda, una de 1800 y cacho 1850, 90, no sé, la de los indígenas, donde usted preguntó qué indígenas serán, ahí está cárcel de Hidalgo encerrado en un circulito muy pequeño, esa es la primera vez que sale. Entonces, sí. felicidades, porque a mí ya no me queda duda. Dudé de la doctora, pues hay que investigar, ¿verdad? No creer todo, pero ahora ratifico ese conocimiento. Aparecen algunos indígenas en Chihuahua, es cierto. Yo me atrevo a decir, sobre todo en las litografías o fotografías, si las había a poquito antes de 1900 o a principios de 1900, yo me atrevo a decir que son conchos, ¿sí? Porque los conchos, y en las investigaciones que he hecho yo aquí en la región, hay gente que me dice, mi abuela era conchos, mis abuelos eran conchos, no se quieren desprender de las fotografías, ni siquiera prestármelas. Entonces, los tarahumaras no son originarios de aquí, ellos se escondieron, se fueron, ellos han vuelto por necesidad de supervivencia. Y los conchos, aun cuando se diga que desaparecieron en 1700, a principios de 1800, desaparecieron como etnia, pero culturalmente fueron absorbidos, ¿verdad? Pero siguieron existiendo genéticamente con sus características propias que se diferenciaban principalmente de los mestizos, porque diferenciar las etnias entre sí está de la patada. Gracias, eso son esas dos cosas. Yo creo que con propiedad puede decir son conchos. Y aparte que eran primos hermanos de los tarahumaras, no pasa nada. Gracias. Eso sí. Está bien. Muy bien, Elvia y el ingeniero Alderete, ya para terminar. Sí, buenas noches, de aquí de la Biblioteca de Ciudad Guerrero, Chihuahua. Maestro, felicidades por su ponencia, me fascinó. Y luego nada más para aquí aportar algo, la fábrica de ropa La Paz todavía está, bueno, el edificio, se encuentra entre la calle 39 y Avenida Colón, por la calle Juárez, ahí donde está el edificio donde está la estatua de Benito Juárez, pero, o sea, esa era mi pasada al camión, ahí enfrente de ese edificio, pues yo agarraba el camión para ir a trabajar, entonces ahí, pues, para mí es mi lugar, ¿verdad?, favorito, esa fábrica de La Paz, de ropa. Qué Nada más que para se eso. conserve, qué bueno. Sí, todavía está el edificio. Era de don Mariano Valenzuela, no sé si todavía será de don Mariano. Ahí estaban unas oficinas de las mineras de Santa Eulalia, de don Mariano Valenzuela. Y todavía sigue el edificio ahí en paz. Después fue un restaurante de chinos japoneses. Y ya ahora, pues ya no sé, está desocupado. No hay nada ahí ya, pero ahí está el edificio. No, muchas es todo. Gracias. Muy interesante. Muy bien, y por aquí Manuel Alderete. Pues, bueno, sí, nada más para volver a citar, igual que los demás, está muy impresionante las fotografías. Yo tengo una colección pues, grande de libros de Chihuahua y pues de este tipo no aparece ninguna de estas fotos. Entonces sería la propuesta es pues, publicarlas o hacer exposición o las dos cosas, o sea, para que quede como un testimonio de esa época. En esos años, 1110, vino Porfirio Díaz y hay varios libros que publican pues, la visita de Porfirio Díaz y pues muchos coinciden y otros pues, se complementan con estas fotografías.
Y nomás como anécdota, ahorita le mandé, viene ahí una fotografía del Colegio Palmone. Y luego se la mandé ahorita al señor Berry, que es descendiente del fundador del Colegio Palmone, y luego me habló. Ah, qué genial. Y pues son cosas así como a la gente le recuerdan historias y la vida de Chihuahua, y como cosa positiva, porque hay que empezar positivo. Gran parte, yo creo el 90% de los edificios todavía están. El Palacio de Gobierno se quemó y se reconstruyó casi igual. El Teatro de la se quemó, ya no está. Pero sí hay algunos todavía, pues la mayoría todavía queda. Gracias. Sí, sí. Gracias. Muy Pues buena bien. idea eso si quieren, los imprimimos también. Hacemos algo ahí breve, más iconográfico para que lo tenga la gente en Chihuahua, ¿no? Sería muy interesante. Y si no Sí. lo quieren imprimir, lo hacemos digital, pues ahí se queda, ¿no? Para la historia. Ok. Muy bien, pues yo tengo una duda y disculpa la ignorancia. Un entero y una tarjeta, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa, el entero postal tiene muchos tipos de eh, emisiones y de formatos. Y lo que implica ser un entero postal es que puede ser una tarjeta postal, una fajilla postal, un sobre postal, una tarjeta carta, pero que tiene la peculiaridad de llevar preimpreso o preadherido el porte, ¿sí? Oficialmente. Y no, eso los emite el Servicio Postal Mexicano o el Servicio Postal de cada país, ¿sí? Esa es la diferencia. Y puede traer el indicium ya preestampado, o bien te lo vendían como las primeras tarjetas postales que ya venían, pero con el porte adherido, ¿sí? Que ya después empiezan a imprimir, ¿no? O sea, había un cuño especial para ponerlos, ¿no? O sea, ya casi no se emiten. En el caso de México, hace ya rato que no emite enteros postales, pero esa era la diferencia. Puedes tener una tarjeta postal, es que es tarjeta postal entero postal o tarjeta postal para lo que se llama el tipo fórmula, que le adhieres la estampilla. Esa sería la diferencia. Una se le pega la estampilla, o sea, compras la tarjeta y compras aparte la estampilla y se la pegas, y el entero postal, por eso se llama entero, porque lleva el porte preestablecido de antemano, ¿no? Muy bien, gracias Ricardo. Y pues nuevamente felicidades y un aplauso de Gracias. nuevo para Ricardo. Gracias a todos, pues ya saben, aquí Gracias. tenemos para ustedes todo Vamos a- este material. Gracias, vamos a dejar de grabar.